Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa El Aguijón en la plataforma de Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noches, me acompaña nuestro coordinador editorial Publio Romero, que hoy trae temas de sobra, pero teníamos que irnos por algunos de ellos nada más. Así es, don Nacho, vamos a platicar de dos temas importantes que se hablan el día de hoy. Uno de ellos es, pues hemos hablado ya de Claudia, de Marcelo, de Monreal. Hoy vamos a dedicarle un pedacito a cómo va también el paisano acá, a don Augusto López Hernández. Y en un segundo tema también importante, el anuncio que hace hoy el presidente sobre el aumento al salario de los maestros y otra situación, yo creo que todavía más importante, que es el tema de las afores, esto que ha sido pues tan criticado por pues como muchas veces ahorras una cantidad de dinero y te llevas una fracción de lo que realmente ahorraron. Pues vamos a hablar también sobre esta propuesta que hace el presidente López Obrador. Si le parece, don Nacho, vamos a empezar con el tema de Adán Augusto López Hernández. Adán pues mete el acelerador. Y este fin de semana, a pesar de que las semanas pasadas había estado de gira, no había dado tantas entrevistas, no había sido, digamos, tan mediático, dado que ahorita, por ejemplo, pues estuvo en el ojo Marcelo Ebrard, luego de todas las críticas vertidas por el senador Kennedy, también de la crisis entre el título 42, pues digamos que el que más habría salido ahí era Marcelo Ebrard, que es el encargado de la política exterior. Bueno, Adán se dio un fin de semana y le arrancó con todo. Fue a Coahuila y estuvo ahí con el candidato de Morena, fijando también, pues, demostrando que a pesar de que les guste o no el candidato, él es incondicionalmente morenista y está apoyando ahí. También Claudia ya acudió a apoyar a Guadiana, con lo cual el único que queda todavía ahí pendiente por acudir es Marcelo Ebrard. Pero dio 3 entrevistas el fin de semana. La más interesante fue una que le dio a Grupo Milenio, y aparte es la que podemos pasar aquí, que es donde finalmente no nos censura. Milenio es un poco más noble. Hizo varias declaraciones interesantes. Dentro de ellas aseguró que sí, que él quiere ser presidente de la República, que él va a ser presidente de la República, y también de cómo la política en materia de seguridad, de educación y las estrategias que se han planteado desde la 4T prácticamente no las tocaría, y lo único que haría sería un poquito más cortas las mañaneras. Vamos a verlo. ¿Así? Bueno, usted va a ser candidato a la presidencia, quiere ser candidato a la presidencia por Morena, ¿cierto? Mire, yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, que consolide la transformación. Usted va a ser presidente de la República. Aunque me multe el INE. Bueno, pues es un orgullo que nuestro paisano, Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco, ahora gobernador con licencia y secretario de Gobernación, pues esté ahora sí rompiendo moldes, rompiendo ya no los tiempos, porque ya son los tiempos. Y yo, este tipo de manejo de Adán, que es tan cuidadoso y tan cercano al presidente, yo creo que le hizo un guiño ya López Obrador. Revisaron las encuestas, creo que va bien, pero quieren que vaya mejor. Entonces, ahí está la definición. Esto fue preciso. Voy a continuar con las mañaneras. Va a ser un poco más cortas, porque además Adán es más parco que el presidente López Obrador. Su estilo es más tipo Ruiz Cortines, ¿no? Más, digamos, reservado, pero aún así dice las cosas, pero las dice en pocas palabras. Y el presidente no siempre tiene, pues, toda su cultura histórica, sobre todo relacionada con las cuestiones políticas y del país, pues es enorme. Entonces, a diferencia del presidente, pues Adán sí estudió en el extranjero, posgrado en Francia, y así, o sea, tiene otro tipo de formación profesional, pero es abogado. Y el presidente, pues, es ciencias políticas, es lo más apegado también a los abogados, pero el presidente es un poco más historiador
y él es menos historiador y es más pragmático en ese sentido. Entonces quizá ahí sí las mañaneras serían con Adán no tan largas, porque él no se iría al anecdotario del presidente, no tiene toda esa experiencia de tantos 35 años de lucha que tiene el presidente, pero sí tiene muchas cosas que decir, porque él ha hecho una carrera, si bien local, también ha hecho una carrera también legislativa, en lo local, en lo estatal, en el Congreso del Estado, y también a nivel de la Cámara Federal de Diputados y también en el Senado. O sea, le ha tocado estar en todas las del presidente, desde Tabasco y desde el ámbito nacional, pero parlamentario ahora pues está fuerte en la cuestión de la política interna, y como hemos visto, el secretario de Gobernación ha sido tremendamente eficaz. Por ejemplo, Acri lo hizo talco la semana pasada, sin necesidad de hablar tanto. Digo, no, pues se dieron 330 permisos con Fox, y de esos 125 los dio Krill, ¿no? Y los dio 4 o 5 días antes de salirse, y se los dio básicamente a Televisa y a los dueños del Hiporo de las Américas y a todos ellos, ese grupo de gente que se vive del negocio de las apuestas, que es el mejor sistema de lavado de dinero que ha inventado el hombre moderno. Así que da gusto, porque sí lo habíamos visto siempre con esa prudencia, ¿no? Y ahora dice, quiero ser presidente, voy a ser presidente y voy a continuar exactamente las mismas políticas del presidente López Obrador, y solamente en las mañaneras las haré más cortas. Oye, pues eso no puede tener López Obrador una mejor garantía ahí de continuidad. Incluso dice que incluiría, en otra parte de esa entrevista, dice que incluiría a los corcholatos. O sea que la verdad es que creo que va a ser Adán un gran integrador de las corrientes del partido, de las aspiraciones de otros candidatos. Ahí pues la incógnita sería siendo Ebrard, pero ahora sí lo vemos, por primera vez dijo, voy a ser presidente. Sí. Eso es lo que cuenta, ojalá, porque es nuestro paisano y tenemos que estar con él. Estamos con él, pero también tenemos que estar con él. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar sobre, pues, en medio de las celebraciones por el Día del Maestro y este anuncio importante que hace el presidente, un anuncio de un aumento sin precedentes al salario de los maestros, más de un 8%, lo cual es pues bastante representativo, además anunciando que se pone un tope mínimo al salario de los maestros, los cuales tendrán el peor del mal pagado de los 16. Maestros recibirá una remuneración de 16,000 pesos mensuales, los cuales son bastante dignos para los maestros, y anuncia también pues este tema de los afores. Y bueno, don Nacho tenía ahí pues una idea, un concepto de qué es lo que podría estar pensando el presidente López Obrador para incluso una nueva reforma más. Recordemos, lo dijo el presidente, el plan C consiste en ganar la mayoría de ambas cámaras para que en esta brecha de poco más de un mes que tendrá el presidente ya con el nuevo Congreso se puedan aprobar varias leyes. La del Poder Judicial será la principal, sin duda alguna. Creo yo que habrá un intento por otra nueva reforma electoral y pues muy posiblemente también haya una reforma al sistema de pensiones. Vamos a verlo. Expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
el año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12,000 pesos. Y tomamos la decisión de que los maestros ganaran como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Y esto significó beneficiar a muchos maestros que ganaban menos de 12,000 pesos al mes el año pasado. Ahora, como está creciendo la economía del país y están mejorando los sueldos, ya el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son cerca de 22 millones, el promedio de salario ya es de 16,000 pesos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que los maestros ganen menos que eso? Por eso estamos tomando la decisión que el mínimo para un maestro siempre sea el del promedio de lo que ganan los trabajadores en nuestro país. Y en este caso son 16,000 pesos mensuales. Esta decisión y el aumento en general al salario implicará que destinemos 42,000 millones de pesos adicionales al presupuesto, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. No es un gasto, es una inversión. Hay parte de lo que anuncia el día de hoy el presidente López Obrador, don Nacho. Así es, la verdad es que está poniendo nuevas reglas sin que haga gran alarde de ello, pero el hecho de que ahora se vaya a tomar la decisión de pagar a los maestros, en otra parte habla también de los burócratas que están afiliados al ISSSTE también, es una referencia distinta, porque ahora va a ser el promedio que ganen los trabajadores, los 21, 22 millones, ahora dijo casi son 22, ha aumentado muchísimo la tasa de empleo. Entonces, esto es muy importante porque es una nueva regla. Antes eran pues, cálculos del presupuesto, más bien decían cuánto nos sobra para los maestros y ahí le daban algo. Y era una serie de cosas que no tenían ninguna regla, sino eran más bien acuerdos de las famosas comisiones de salarios y de los contratos colectivos, en fin, de esos arreglos que se hacían con los líderes charros. Y ahora no, ahora hay una referencia. El promedio que tengan los trabajadores en general, 21, 22 millones, ese promedio también le toca a los maestros, ese sueldo mínimo, por así decirlo. Así que quiero decir que los maestros, aparte de eso, pues muchos están en las dos, posiciones de ser federales, ser estatales, donde también generalmente se va dando esto a las participaciones estatales, esos aumentos, para que los maestros puedan ganar bien. Es que la verdad es que 16,000 pesos ya es algo que sí dignifica y bueno, además es retroactivo. Sin embargo, el presidente habló también del tema de las afores y dijo que pues estaban recibiendo, la verdad es que las pensiones eran muy pobres porque una vez que los pensionaban, una vez que se retiraban, les dan, las afores les pagan la tercera parte de su sueldo y es muy modesta la pensión, porque pues ya sabemos que las afores es un gran negocio, es un super negocio de los bancos, por eso es que te acuerdas que tembló el sistema bancario cuando en sus primeros tiempos quería llamar la atención Ricardo Monreal al comienzo en el Cesano y anunció que se iba a hacer una reforma de las afores y hasta bajó la inversión y bajaron las tasas y todo ese tipo de cosas cuando hizo Monreal esto.
y hubo una gran protesta del sistema bancario, pero además de los fondos internacionales de pensiones, en los cuales también participan las AFORES. Y bueno, también el anuncio, pero también duele mucho el anuncio del año pasado y ya de este año, de que el año pasado se rayaron con las AFORES, ganaron más de 120,000 millones de pesos en utilidades, pero nada de eso se reflejó en las pensiones. No se refleja nada, o sea, es su dinero de los pensionados, pero a ellos finalmente no se refleja, a los que están ya pensionados no se les refleja en sus pensiones. Sigue siendo una parte mísera de las pensiones. La verdad es que ahora pensionarse ya no es como la ilusión que tienen siempre andan hablando, por ejemplo, digamos, los policías de Nueva York, ¿no? Con las pensiones, y cuidan mucho la pensión, porque eso depende del futuro y la vejez una vez que se retiran, pero acá no, acá las pensiones es al contrario, la gente no se quiere pensionar y se va quedando y se va quedando, los obliga incluso a pensionarse. Por ejemplo, digamos, en el ISSSTE, en el IMSS, pero más que todo en el ISSSTE, los obligan para que ya se vayan a las AFORES y se queden con su pensión, mientras que meten a personas pues más jóvenes, más útiles, y sobre todo por los recambios políticos y reacomodos para generar plazas de empleo para sus amistades. Entonces, siempre el maestro, siempre el burócrata, porque habló también de los burócratas, también iba a haber un sistema parecido. Y yo la percepción que ya tengo es que el presidente va a crear una especie de que aumentar quizá, aunque no es el camino, pero puede ser quizá aumentar las prestaciones a los maestros, a los trabajadores, también burócratas del Estado, son millones también, además de maestros son casi 2 millones de maestros, entonces duplicamos, enfermeros son como otros 4 millones, son como 5 millones cuando menos o 6 millones de trabajadores al servicio del Estado federal, la federación. Así que eso es un mundo de trabajadores, y qué bueno que el presidente esté pensando en buscar una alternativa adicional, y yo percibo que al margen de que venga una reforma, porque ahí también hizo la crítica de Ernesto Zedillo, de cómo le quitó al ISSSTE y le quitó también al Seguro Social todo el dinero de las pensiones con las cuales se refinanciaban ellos mismos, tanto el Seguro como el ISSSTE. Por eso se derrumbaron también estos dos sistemas, estos institutos, porque las pensiones las pagaba directamente cada una de las instituciones, pero además eran apropiadas a sus sueldos. Prácticamente no había tanto castigo a sus sueldos. Y ahora pues cualquier afore, imagínese usted a cuál le va a tocar y cuál le va a pensionar, cómo usted reclamar, a quién le va a reclamar, a nadie, no hay a quién reclamarle nada, porque las afores, usted entrega su pensión y se muere dentro de 20 años o se va a jubilar dentro de 20 años, y esa pensión que usted está desde ahorita ya aportando al fondo de pensiones, a las afores, que se descuentan además automáticamente al pago, en el recibo ya viene. Entonces eso, ahí es dinero que están usando los bancos para financiar de todo. Acuérdense que incluso el aeropuerto de Texcoco tenía 80,000 millones de pesos de afores, e incluso, por cierto, que se le había dado crédito a Slim de las afores. ¿Sí? O sea, de pensiones. Carlos Slim no se aprovecha nada, finalmente es un hombre de negocios, y bueno, 80,000 millones tenía Carlos Slim de las afores, y también obviamente pues se le devolvieron, pero finalmente también se le quitó, y así fue como redujo también el presidente el costo de la suspensión de este proyecto malhadado y mal habido, y esta percepción, esta visión del presidente de ir ya también fortaleciendo no solamente los ingresos, los sueldos de los trabajadores de la educación, sino también sus pensiones, porque eso es sagrado y de eso viven, y los maestros que están cobrando ya pensiones en el sistema de afores la están pasando muy mal. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy, transmisión de lunes. Los invitamos, como todos los días, ya saben, a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito están, bueno, no, así abajito de nosotros están las redes sociales de don Nacho.
Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide seguir el canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Y por último, seguirme a través de las redes sociales, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en YouTube. Y cerramos esta primera transmisión de la semana, don Nacho. Hoy es lunes, las gallinas tampoco ponen, nosotros ya pusimos cuando menos, ¿no? Así es. Nos vemos. Mañana.